Buenos días, chicos. Bueno, sé que han recibido, o van a recibir tardíamente un poco las clases que vimos la vez pasada. De todas maneras, yo les quiero explicar lo siguiente. Estamos viendo hormigón armado en este segundo trimestre y es importante que veamos dos grandes esfuerzos que se dan en la estructura de hormigón armado. Uno es flexión, que ustedes ya tienen colgado ya en la videoclase, y otro es el pandeo. Habíamos dicho que la flexión vendría a ser como un compuesto doble entre compresión y tracción, y se da en las vigas y en las losas, mientras que el pandeo también es un esfuerzo compuesto de tracción y compresión, pero se da ya en las columnas. Lo único que se flexionan, que se pansean, son las losas y las vigas. Las columnas, cuando se deforman, se pandean, ¿sí? Eso no se olviden nunca. Ahora, yo les voy a explicar en forma muy sencilla, como ya lo hice en el tema de flexión, y cualquier duda que tengan, ustedes me consultan. Yo no quiero que sepan de memoria, sino que entiendan el concepto. Habíamos dicho primeramente, ¿no es cierto?, de que en el caso, por ejemplo, en el caso de si yo tengo una viga, tiene la clase anterior, tengo una viga y esta es la deformación. Miren, todo lo que está de celeste es la deformación, ¿sí? Todo lo que está de celeste es la deformación de tracción y lo que está en verde es la deformación de compresión. En el único lugar donde no hay absolutamente nada de tensión es en el eje mismo de la estructura, que vendría a ser esta línea negra más esta línea roja, porque al hacerla ya en tres dimensiones, ya es, ¿no es cierto?, abarca una superficie interna ya de la viga, ¿sí? O sea, esta parte, lo rojo está echado así. Esta parte, por ejemplo, ¿no es cierto?, no hay ningún tipo de tensión. A medida que me alejo de acá, van surgiendo las tensiones de compresión y para abajo la de tracción. Por eso se deforma así. Todo lo que está en celeste está traccionado y todo lo que está en verde acá está comprimido. Eso lo van a ver ustedes ya, ¿no es cierto?, en la foto que le vamos a sacar después de esta clase. Bueno, eso era la clase anterior. A esto me refiero ahora. Esto se llama pandeo. Es cuando yo tengo, por ejemplo, una columna, ¿no? Inclusive puede ser más alto que esto. Lo que pasa es que no lo hago más alta porque no tengo hoja. Esto es el corte que yo le hago a la columna y es mucho más alta. Cuando tengo una columna con su base, y la columna tiene poco grosor, o sea, es de una gran esbeltez, es más alta que gruesa. Entonces, cuando yo tengo una columna, por ejemplo, más alta que gruesa, como en este caso, ¿no es cierto?, miren, y le aplico una fuerza directamente muy fuerte acá arriba, esta columna se deforma y se deforma de esta manera. Para aquel lado se da un esfuerzo de tracción, todo lo celeste, y todo lo verde sufre un esfuerzo de compresión. Esto se llama pandeo, o sea, esta deformación en las columnas se llama pandeo. Y la misma deformación en las vigas y losas se llama flexión. Nunca se olviden de eso. Ahora bien, ustedes ven acá una serie de simbologías. Es muy sencilla. Esta letra sigma es una letra del abecedario griego, alfa, beta, gamma, delta, es decir, el abecedario griego, que sirve para determinar o para mostrar o para simbolizar la tensión. ¿Qué es la tensión? La tensión es el esfuerzo que sufre un material por cada centímetro cuadrado. Entonces, si yo tengo
¿no es cierto?, que la tensión, ¿no?, que se representa con la letra sigma, y tengo una fuerza que se representa en kilogramos y tengo una superficie que se representa en centímetros cuadrados, ¿qué significa eso? Que el esfuerzo que va a soportar una estructura es directamente proporcional a la fuerza que se le aplica e inversamente proporcional a la superficie, es decir, a los centímetros cuadrados. Entonces, la tensión vendría a ser el esfuerzo que puede soportar una estructura, una fuerza P sobre una superficie S. De esta manera, ustedes van a calcular que tensión en una estructura es igual a fuerza sobre superficie. La simbología es kilogramos por centímetros cuadrados. Ahora, yo lo que necesito únicamente es que ustedes entiendan el siguiente concepto. Cuando yo aplico una fuerza grande sobre una columna que tiene su base, que es muy alta con respecto, por ejemplo, a su volumen, ¿sí?, se me provoca una deformación. Esta deformación se llama pandeo y se la representa a la tensión que soporta, ¿no es cierto?, como sigma, que es igual a la fuerza que se aplica sobre los centímetros cuadrados que se aplica. Eso es todo. Entonces, a la tensión se la representa con la letra sigma del abecedario griego, a la fuerza con la letra P y se mide en kilogramos, y a la superficie, ¿sí?, con la letra S y se la mide en centímetros cuadrados. Por eso, si tensión es T, o sea P sobre S, como P se mide en kilogramos y S dividido S en centímetros cuadrados, entonces tensión es igual a kilogramos por centímetros cuadrados. ¿Sí? Bueno, de esa manera ustedes están viendo realmente qué es lo que está pasando en esto. Ahora bien, ¿yo para qué les muestro? Yo les muestro para que ustedes sepan cómo trabaja una estructura. Como ustedes están viendo la parte de taller y no específicamente de resistencia a los materiales, yo le hago únicamente una mención a esto para que sepan después cómo construimos una columna, una viga, una losa. ¿De qué manera se construye? ¿Por qué se ponen, por ejemplo, todo el encofrado? ¿Por qué se ponen, por ejemplo, todos los parantes para que pueda sostener los encofrados? Entonces, ¿cómo se construye esto para evitar estos grandes esfuerzos que yo se los estoy mostrando? En el tema de la viga y en el tema de la columna de pandeo. ¿Cuántos minutos? Bien. Entonces, yo les explico lo siguiente. Si yo tengo una viga, como en este caso, ¿sí? Tengo una viga, o una losa, es muy factible que si yo le aplico más fuerza de lo que le debo aplicar, se me deforme de esta manera. Ahora bien, nosotros en la clase anterior habíamos visto un concepto de lo que son los espacios de elasticidad, de plasticidad y de rotura. Habíamos dicho que el espacio de elasticidad de un cuerpo es cuando yo lo tracciono, por ejemplo, o lo comprimo y suelto de aplicar esa fuerza y vuelve a su estado natural, ya sea por haberlo comprimido o por haberlo traccionado. ¿Sí? Si yo lo estiro, vuelve a su mismo lugar. Si yo lo comprimo, vuelve a su mismo lugar. Ese es el estado o la etapa o el periodo que se llama de elasticidad. Le aplico una fuerza, dejo de aplicar la fuerza y vuelve a su mismo lugar. Luego viene el segundo periodo, que vendría a ser o etapa o instancia, que es de plasticidad. Es cuando yo aplico una fuerza a un cuerpo, lo comprimo, dejo de aplicar la fuerza, lo suelto y ya queda algo deformado. O sea, no recupera su originalidad.
Lo mismo con la tracción. Yo tracciono un cuerpo, ¿no es cierto?, suelto de traccionarlo y ya queda algo deformado, algo alargado, ¿sí? Ese se llama el periodo de plasticidad, ¿sí? Ahora bien, el tercer periodo a donde no hay que llegar en las estructuras es el periodo de rotura, ¿sí? Por ejemplo, yo al tener una deformación como esta viga, por ejemplo, de esta manera, yo al tener una deformación como esta columna de esta manera, ¿sí? Internamente se están rompiendo la estructura molecular de esta columna o la estructura molecular de esta viga. O sea, ya hay una ruptura porque ya se empiezan a desligar. ¿Y cómo se rompe? ¿Cómo se rompe? Miren, si yo tengo, por ejemplo, una viga, ¿no es cierto?, una atracción, entre molécula y molécula hay un espacio que se llama intermolecular. Estas moléculas se mantienen unidas a través de una fuerza, ¿sí? Cuando yo le aplico una fuerza X a una estructura, ese espacio, si es de tracción, estas moléculas tienden a separarse. Cuando se separan un poquito y vuelven a su mismo lugar, se llama periodo de elasticidad. Cuando se separan un poquito y quedan algo deformadas, se llama periodo de plasticidad. Y cuando se separan del todo y quedan ya rotas en algunas partes, ese es ya periodo de rotura. ¿Está? Entonces, esa es la etapa. O sea que yo tengo moléculas, un espacio intermolecular, yo las separo con una fuerza, hacen esto y vuelven a su mismo lugar, esa es la etapa de elasticidad. Hacen esto y queda algo deformada, el espacio este queda más grande que el que estaba originalmente, se llama periodo de elasticidad, de plasticidad. Y cuando yo lo estiro más, y acá se produce una rotura, ¿no? Se llama periodo de rotura. A eso no hay que llegar. O sea, en esta estructura llegamos al periodo de rotura. Por eso ustedes van a ver acá que hay fibras de esta estructura que están rotas ya. O sea, en este caso, cuando se produce estas deformaciones, ya sea en esta viga o en esta columna, ¿sí?, o en esta columna, hay que directamente tirar abajo la construcción. ¿Por qué? Porque se construye para que no se caiga, o sea, se le da esa etapa para que no se caiga. Entonces, estas estructuras ya no son sólidas ni son confiables. En cualquier momento puede romperse, puede caerse una losa encima, puede caerse una viga encima, puede romperse una columna y voltear el techo. Entonces, cuando ustedes vean una estructura que se deforma de esta manera, o esta viga que se deforma de esta manera, ¿no es cierto?, ya están en una etapa de rotura y hay que hay que voltearla para mayor seguridad. Bueno, cualquier novedad de que tengan con esto, que no entiendan algo, me llaman por favor, ¿no es cierto?, y me dicen qué es lo que no entienden. A mí lo que me importa es, como les decía en una video que grabé para los padres, es que me degraben la clase. Y lo que no entiendan, que me pregunten. Bueno chicos, nos vemos la próxima vez.